Los modelos de ciudadanía. El concepto de ciudadanía no está bien organizado, sino hasta el siglo XX. Cuando se trata de conceptualizar de forma sistemática, el responsable es Thomas Marshall, quien escribió un ensayo fundamental sobre ciudadanía, titulado como Ciudadanía y Clase Social, publicado en 1950. En este ensayo, Thomas Marshall analiza el desarrollo de la ciudadanía desde tres puntos de vista, desde los puntos de vista del desarrollo de los derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Esto lo hace en función del desarrollo histórico de los siglos XVIII, siglo XIX y siglo XX. Su contraposición distintiva fue la introducción del concepto moderno de derechos sociales, quien proclamó que solo exista la ciudadanía plena cuando se tienen los tres tipos de derechos y que lo mismo no depende de la clase social a la que se pertenezca, pero que su otorgación no implica la destrucción de las clases sociales y la desigualdad. Bueno, Marshall identifica ciudadanía con un estado o nación concreta, de modo tal que ciudadano solo puede serlo únicamente en el territorio de su nación correspondiente. La ciudadanía en el sentido de que no se entienda de su única manera, es decir, en dicha circunstancia ha quedado lo suficientemente clara y en la modernidad no es una excepción. Bueno, ahora es tiempo de presentar los tres principales modelos de ciudadanía a partir de los que se ha configurado nuestra más reciente historia sociopolítica, como lo son el liberal, el republicano, el comunitarista, la ciudadanía diferenciada, la ciudadanía multicultural, la ciudadanía postnacional y el como politismo cívico. La ciudadanía liberal. El modelo liberal de ciudadanía hegemónico durante décadas se caracteriza por defender los siguientes puntos principales, como es la libertad. El liberalismo entiende la libertad como la interferencia del Estado con respecto a la voluntad soberana del individuo. El uso instrumental de la moral pública, como es la moral se reserva para el ámbito privado, quedando reducida la moral pública al círculo que establece la legalidad. ¿Esto para qué? Para que pueda haber una separación de lo público y lo privado. El individualismo como el elemento más importante de la ciudadanía liberal. El liberalismo privilegia fuertemente los derechos individuales y su entorno de acción. Participación política. El liberalismo, sobre todo aquella interpretación más vinculada con el capitalismo industrial, basa la relación del individuo con la política a partir de la lógica del beneficio particular. Todo esto hace que el modelo liberal sea representacional, es decir, el ciudadano otorga la representación de sus intereses en una élite política de profesionales. La neutralidad del Estado. Como se ha dicho, el Estado debe quedar a la margen de la moral y de las concepciones particulares del bien, y por tanto no debe posicionarse o intervenir abiertamente en cuestiones éticas. La ciudadanía republicana. Este modelo ha ido adquiriendo más relevancia debido a algunos problemas del modelo liberal en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Primero, la idea de libertad. Esta idea cobra más importancia que en el caso del liberalismo. El vínculo del individuo con la comunidad. El individuo puede desarrollar sus fines propios siempre y cuando no entren en clara oposición con el principio de lo público. La igualdad. El republicanismo no se conforma con un tipo jurídico formal de igualdad, sino que exige una igualación más profunda que permita corregir todas las desigualdades posibles. La justicia. El republicanismo se enfoca en la justicia hacia el ciudadano, ya desde que una manera en que la priman los derechos del ciudadano en lugar de los derechos del hombre. 4. La ciudadanía activa. El objetivo es que la ciudadanía pueda participar en estos procesos de interacción dialéctica o en su afecto que se mantenga bien formada del contenido de los mismos. 5. La educación del ciudadano. La idea principal es que el ciudadano demócrata no nace, sino que se hace. Y por ello es preciso una educación formativa en ese sentido. La ciudadanía comunitarista. La ciudadanía comunitarista privilegia a la comunidad al individuo, poniendo por delante los vínculos de adhesión grupal con respecto a la libertad individual y quedando el bien común por encima del pluralismo. Bueno, las variantes comunitaristas se caracterizan por representar respuestas agresivas a la modernidad, a esas nuevas formas de lealtad o vinculación que ya no se defienden verticalmente, pues no sería por vía familiar o por la clase social. Es decir,
que para escapar del desarraigo moderno que relativiza o deshace las identidades nacionales, se pretende volver hacia atrás en sentido histórico, otorgando una renovada fuerza a los vínculos comunitarios. La ciudadanía diferenciada. En este modelo se defiende una idea de igualdad, interpretada a partir de lo colectivo, no tanto de lo individual. Se sostiene que siempre hay un gran mayoritismo que ostenta una oposición dominante y que en ese dominio siempre sea un elemento de injusticia, correspondiendo a unos derechos específicos de cada caso. Bueno, los derechos desfavorecidos como son las mujeres o los discapacitados, etcétera, que deben tener los derechos especiales por un espacio de tiempo determinado. Los derechos de inmigrantes y sus minorías, étnicas o religiosas, son acreedores de derechos multiculturales y además de fórmula permanente, por lo que en general mantendrían su identidad diferenciada. La entidad diferenciada, como son las minorías nacionales, que exigen los derechos de autogobierno, que prefieren mayor grado de autogobierno que una representación mayor en el conjunto del Estado. Ciudadanía postnacional. La clave de este modelo la juega el llamado patriotismo constitucional, pues solo desde la Constitución y no desde supuestas esencias nacionales se puede conseguir una plena integración común de las diferencias existentes en la sociedad. Por lo tanto, ella es la que establece y define las maneras por las cuales se considera el pluralismo, permitiendo así que nazca un nuevo tipo de ciudadanía, o sea, la postnacional. El cosmopolitismo cívico. En el cosmopolitismo se dice que se accedería al cosmopolitismo cívico a través de una democracia cosmopolítica, mientras que en la interpretación de Cortina, la raíz de esta propuesta residiría en Kant, que pretendía llevar al terreno jurídico lo que solo era estrictamente moral. O sea, la idea consiste en defender un sistema global de derechos y deberes de alcance universal, que vaya más allá de aspectos como el lugar de nacimiento o de residencia de cada individuo. Se trataría, en suma, de superar los particularismos de tipo esencialista. O sea, la realización de la ciudadanía como política debe plantearse en términos temporales amplios, desde que dicho momento resulta muy complicado que los estados nacionales sean una parte importante de su soberanía en aras de la recreación de este modelo cívico. Después de haber hablado de todos estos dichos modelos, pienso que en consecuencia se ha provocado que la ciudadanía adquiera un papel más importante en la práctica de un modelo mixto, ya que a medio camino entre el liberal y el republicano encontramos varios casos, aunque en los que también funciona el sistema comunitarista, filtrado por los espacios que deja abiertas el multiculturalismo. También se da un espacio en el que la ciudadanía estatal y la mundial entran en una relación de coexistencia positiva. Como hemos dicho, igual que la democracia, es un punto de partida, pero más no de llegada, en el sentido de que es algo que debe trabajarse continuamente. La ciudadanía implica una tarea activa y es su defensa y en la ampliación de sus límites en el ejercicio mismo de sus atributos. Una ciudadanía que no ejerce su condición de tal de que deja de serlo para convertirse en otra cosa. En tal caso, el ciudadano termina convirtiéndose en un esclavo.